Bienvenidos a este primer domingo del nuevo año, 2021 de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso que podamos estar iniciando por la gracia de Dios un nuevo año. Y en el día de hoy, un nuevo domingo, un nuevo día del Señor, un nuevo día de la iglesia, del encuentro de la iglesia de Dios, de los hijos de Dios, de la familia de Dios, donde Él nos preside, donde Él nos convoca, nos bendice, nos fortalece, nos consuela y nos llena de sabiduría. Feliz de saludarles. Sé que muchos de nuestros queridos hermanos han viajado a otras provincias a pasar este tiempo con su familia, otros han comenzado sus descansos, pero acá estamos nosotros disfrutando de este primer domingo del año, Día del Señor. Finalizando un año rarísimo y un año difícil. Ese 2020 que parecía tan bonito en los números y que resultó tan conflictivo, tan duro, tan novedoso para mal por la amenaza de la pandemia y aún por cómo lo terminamos con la ley de interrupción legal del embarazo. Pero la gracia de Dios pasa por encima de todo eso. Y el Señor nos sostiene a pesar de las pruebas y las luchas. Y estamos comenzando un nuevo año con toda esperanza. Dice la palabra de Dios: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Me imagino ahí en las calles de Jerusalén, la gente saliendo de sus casitas, encaminándose hacia el santo templo, y decía el salmista: yo me alegré con esa gente. Yo me alegré con esa gente que tomaba ese horario y ese día como una oportunidad importante, sagrada, como una convocatoria santa. Y dice: me alegré con ellos, me alegro con ustedes, hermanos. Feliz de poder estar con ustedes y de caminar al templo de Dios. Ese templo que no está hecho por manos de hombres, sino ese templo que Dios habita en la vida de cada uno de nosotros. Sin duda que desde este primer domingo Dios renueva su misericordia sobre tu vida, renueva su esperanza y su fe en tu corazón para iniciar un año seguro, nuevo, intenso. Preparémonos para las grandes y las buenas cosas de Dios. Quiero invitarte a orar para que juntos, cada uno en su lugar, oremos invocando el nombre de Dios en este momento. Padre Celestial, nos reunimos en tu nombre. No en el nombre de la iglesia, no en el nombre del pastor, no en nuestro propio nombre. Nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo, quien nos convoca y nos llama para este encuentro. Señor, presídenos en este lugar. Que tu promesa de estar presente donde había gente que se reunía en tu nombre, hoy, Señor, sea una realidad en nuestras vidas. Te invitamos, Señor, que nos visites, que nos hables, que nos exhortes y que nos bendigas. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado esta semana yendo hacia el nuevo auditorio con distintos grupos de hermanos. Lo hemos ido a visitar y a conocer, como el profeta Nehemías fue a hacer un tour, le llamábamos un tour, una visita de inspección sobre el estado de las murallas de Jerusalén. Y bueno, hemos ido, 8 grupos, hemos ido a inspeccionar cómo avanza la obra. Muchos de ustedes me han estado preguntando: pastor, ¿la obra está parada, está andando? Así que hemos ido para que vean todo lo que está funcionando. Y nos hemos gozado en el Señor. Porque a pesar de las dificultades de este año, el Señor nos ha impulsado a que continuemos con esa obra maravillosa, que no es una obra capricho de nosotros, no es algo que nosotros queremos hacer para el Señor,
sino es algo que el Señor está queriendo hacer acá en Neuquén. Y nosotros simplemente somos sus obreros, sus siervos, que estamos al servicio de la obra de Dios. Estamos levantando ese maravilloso templo, ese testimonio viviente, impactante, en un lugar estratégico para gloria, honra y alabanza del nombre de Jesús. Y lo hemos bendecido, hemos orado, nos hemos gozado y nos hemos propuesto avanzar sobre las terminaciones del lado oeste, para que el próximo año ya empezamos a tener reuniones formales. No en el auditorio, que es muy grande y todavía no lo vamos a terminar, pero sí en las dependencias. Así que nos estamos esforzando y yo te animo que a través de tu ofrenda, tu diezmo y de alguna promesa especial. Los que fuimos hemos hecho una promesa, un pacto con el Señor. Necesitamos 400 personas que ahora en enero, algunos ya lo empezaron a hacer en diciembre, aparten una ofrenda de 10.000 pesos exclusivamente para seguir con la construcción del templo. Y podamos pronto ya tener actividades de jóvenes, de mujeres, de matrimonios, de líderes, de discipulado, de células en ese lugar. Así que te invito a ser partícipe de eso y como siempre hacemos, orar por las ofrendas, como el Señor nos enseñó, bendiciendo esa ofrenda, porque no es dinero que tiramos, sino ofrenda que llevamos delante del Señor. Una ofrenda es un presente que debe ser lo más hermoso y lo mejor para el Señor. Así que vamos a orar por estas ofrendas que cada uno luego las acercará según su posibilidad. Señor, gracias por esta ofrenda. La bendecimos en el nombre de Jesús y la consagramos para tu obra, para la edificación de tu templo en Neuquén, para la glorificación de tu nombre, la predicación del Evangelio, la restauración de las familias y de los matrimonios, la educación de los adolescentes y de los jóvenes, la sanidad de los enfermos, la liberación de los oprimidos. La bendecimos y la dedicamos a ti en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y les invito a ver este video que tiene algunas imágenes de la semana pasada de cómo estaba quedando, aunque ya está mucho más avanzado. Las oficinas de la iglesia estarán abiertas de 9 de la mañana a 13 horas. Les invito a repasar el estado de nuestro auditorio. Como primer domingo de mes y primer domingo de año, hoy vamos a compartir la Santa Cena del Señor, como lo hacemos siempre. Así que quiero recordarte, por si lo olvidaste, que tenés que tener preparado tu pan y tu copa de vino, para que juntos podamos, en obediencia a la enseñanza de la palabra, recordar cuál es el centro de nuestra fe.
cuál es el foco de nuestra esperanza espiritual, que es Jesús. Así que mientras escuchamos esta alabanza, si no lo has hecho, puedes preparar ya tu pan y tu copa para que podamos disfrutar de la cena del Señor. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, oh, oh. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, Él vive, Él vive. Oh, oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Algunos principios firmes que nos puedan ayudar para iniciar este nuevo año tomados de la mano de Dios. Ha finalizado el 2020, ha sido un año duro, realmente duro, difícil. Hemos tenido pérdidas de seres queridos, de amigos, de hermanos en Cristo, de pastores, de mucha gente. Cuando empezó el año nadie se esperaba qué es lo que podría suceder o venir.
Sin embargo, nos sorprendió en el mismo inicio del año. Y como un viento, como una lluvia que viene de sorpresa, arrasó con todo el mundo. Eso fue lo sorprendente. Que no fue una crisis regional, local, sino una verdadera pandemia. Algo que traspasa todas las fronteras y afecta a todo el mundo. Lo iniciamos de esa manera y lo terminamos con la aprobación o la legalización de una ley que permite la matanza de los hijos, el exterminio de los hijos antes de nacer. Recordaremos siempre el 2020. Será un año triste, en ese sentido, un año triste. Triste por lo que hemos sufrido en la pandemia y triste porque la Argentina se inscribe entre las naciones que van a cargar con el derramamiento de sangre de personas inocentes. Pero una nueva oportunidad se nos presenta. Ya estamos en el 2021. Yo recuerdo que era más joven y cuando se hablaba o había alguna película del futuro, se hablaba del 2020 como algo tan lejano y como un mundo tan extraño, pero acá estamos. Somos ciudadanos justamente del año 2021, de la era de nuestro Señor Jesucristo. Y lo iniciamos renovando nuestra esperanza, renovando nuestra fe. Porque en cualquier circunstancia, en las circunstancias dolorosas, difíciles, duras, el Señor nos ha sostenido. Y aunque no sabemos cómo será el 2021, el Señor nos sostendrá. Y su misericordia, que se renueva cada mañana y que su fidelidad es grande, nos alcanzará y bendecirá nuestra vida. Así que acá estamos, iniciando como cuando en la escuela abríamos un cuaderno nuevo, con páginas en blanco, para escribirlas, para pintar, con toda la expectativa de lo que eso significa. Y quiero justamente compartir con ustedes estos principios espirituales, por supuesto, que nos ayuden a caminar de la mano del Señor, porque es la única garantía que podamos transitar un nuevo año de manera victoriosa, de manera firme, y aunque tropecemos nos podamos levantar, y aunque nos caigamos podamos volver a caminar. Así que me gustaría que agende esto, que pudiera anotar. Son 3 principios, y son sencillos y conocidos por usted. Y el primero es recordarnos a lo largo de todo este año, y en especial al iniciar, que nuestra intimidad con Dios, repito, nuestra intimidad con Dios determina el impacto que va a causar nuestra vida, para bien o para mal. La falta de intimidad causará cierto efecto, cierto impacto, pero la intimidad con Dios, la búsqueda de Dios, la amistad con Dios, también va a generar otro tipo de impacto y seguro que va a ser de absoluta bendición. Nada de lo que nos propongamos en el 2021, ni nada de lo que hagamos con nuestro esfuerzo tendrá un resultado aceptable, un sentido victorioso en nuestra vida, para nuestra familia o nuestro aporte para la sociedad, si abandonamos o descuidamos nuestra intimidad con Dios. El punto de partida de un nuevo año tiene que ser volver a reencontrarnos con esa comunión, intimidad con Dios, porque no somos practicantes de una religión oriental, pagana, que está vinculada a ciertos ritos que les da tranquilidad a la ignorancia de aquellos que creen
que los ritos, los rituales, les pueden aportar algo espiritual. Nosotros tenemos una relación con Dios. Nuestra fe tiene que ver con una persona que hemos descubierto el tremendo amor que tiene con nosotros y como respuesta nuestro amor para con Él, Jesús. Así que lo nuestro no pasa por una serie de rituales o de prácticas religiosas, sino pasa por mantener un vínculo fresco con Dios. Así como un matrimonio se deteriora cuando pierden la comunicación, cuando pierden la intimidad, cuando ya no hay diálogo, cuando ya no hay objetivos comunes, cuando hay más horas de distancias que de cercanías, cuando no hay nada en común, aunque se conozcan de nombre, de apellido y aunque vivan bajo el mismo techo, ese matrimonio se ha roto y se ha destruido, separados bajo el mismo techo. Y hay muchos cristianos que corren el riesgo de estar separados de hecho con Dios, porque simplemente han perdido intimidad, cercanía, comunicación y comunión con Dios. Nuestra vida y nuestra identidad cristiana tiene que ver exclusivamente con la persona de Jesús. A mayor cercanía, nuestra identidad cristiana se hace más nítida. Y a menor cercanía, a menor intimidad, nuestra identidad cristiana se va desdibujando. Cuando permanecemos cerca de Jesús, aunque lo quisiéramos negar, la gente se da cuenta que somos de Él. Como le sucedió a Pedro, que había estado tan cerca de Jesús, tan íntimo de Jesús, que cuando a escondidas, disimuladamente, lo acompaña al patio de Caifás, la gente se da cuenta y le dice, tú eres uno de ellos. Y aunque Pedro decía, no, nada que ver, yo no tengo nada que ver, la gente le decía, tú eres uno de ellos. Porque cuando uno tiene intimidad con Dios, se nos pega el perfume de Dios, los modos de Dios, el hablar, se nos impregna toda la cultura, la forma, el espíritu de Dios. Por eso al iniciar este año, este es el principio más básico que nosotros podemos renovar y reconocer que lo nuestro no pasa por cumplir con algún tipo de dogmas, doctrinas, rituales, sino con comunión con Dios, con intimidad con Dios, con cercanía con Dios. Absolutamente es así. Porque esa intimidad es el fundamento de lo que somos. Y cuando falta esa intimidad es la explicación por qué hemos dejado de ser lo que nuestros labios dicen, pero no lo somos. Antes de proponernos nada en este nuevo año que comienza, propongámonos profundizar la intimidad con Dios, la cercanía, la búsqueda. Hay promesas maravillosas, muchísimas en la Biblia, que hablan cómo el Señor se alegra y cumple sus promesas con aquellos que le buscan temprano. Hoy, 3 de enero, es temprano en el año para buscar al Señor. Y aunque nos hayamos desgastado y aunque arrastremos cansancio de todo el año que terminó, cerremos el año que terminó y renovemos nuestra comunión y nuestra intimidad con Dios. Mientras más cerca de Él estemos, más nos vamos a parecer a Él. ¿Y cuál sería el otro objetivo al cual podemos aspirar? Ninguno. ¿Cuál es el mayor objetivo de nuestra vida? Ser como Cristo. Pablo le escribía a los Gálatas y le decía, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y cómo Cristo puede ser formado en nosotros si no estamos cerca de Él, si no hay intimidad, si no hay cercanía? Hay un dicho que mi esposa repite muchas veces y dice que
dos que duermen juntos se vuelven de la misma condición. Y eso es cierto. Los matrimonios se van pareciendo cada vez más porque comparten intimidad y comparten cada vez más cercanía. Y al compartir tantas cosas, eso se va contagiando de uno a otro. Si queremos ser como Cristo, si realmente nuestra expectativa es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, eso, la única manera es mantener intimidad con Dios. Este es el primer principio. Quisiera que lo agendes, que lo tengas presente, porque un nuevo año, en definitiva, es una oportunidad para profundizar la intimidad con Dios. Tienes y tengo una nueva oportunidad para ser más amigo de Jesús, para pasar más tiempo con Él, para conocer más su palabra, para conocer mejor su voluntad. Si de algo debe servir el 2021, es para que podamos crecer en ese mayor conocimiento y mayor cercanía y mayor intimidad con la persona más hermosa y más amada, que es Jesús. El segundo principio para poder caminar tomados de la mano de Jesús es renovar nuestra obediencia, sí, nuestra obediencia a Dios, y dejarle los resultados a Él. Estamos llamados a obedecer. Repito, estamos llamados a obedecer. Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. No hay otra cosa más importante que hacer su voluntad. No importa tanto lo que yo quiero hacer por Dios. Lo que importa es lo que Dios quiere que yo haga. La conversión del apóstol Pablo fue a partir de descubrir que él tenía que hacer lo que Dios quería. Él estaba haciendo cosas para Dios, perseguía a la iglesia, era celoso, pensaba que estaba brindándole un servicio a Dios, y un día el Señor le dice que estaba dando coces contra el aguijón, estaba peleando contra él. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saben, en la vida de los cristianos, de los pastores, de los líderes de iglesia, la tragedia es creer que servimos al Señor cuando estamos sirviendo a nuestra propia voluntad. Hay un solo Señor y los demás todos somos siervos. Y el siervo está llamado a obedecer la voluntad de su Señor. No se nos pregunta si entendemos, sino que obedezcamos. No estamos llamados a mejorar los planes de Dios o a cambiar los planes de Dios. Estamos llamados simplemente a hacer lo que Dios quiere. Al iniciar este año 2021, sería muy lindo que podamos renunciar a nuestra voluntad para hacer su voluntad. Jesús nos enseñó a orar. Cuando los discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar, Él les dijo, oren así. Y en esa oración les enseñó, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Esa debe ser nuestra oración y nuestra voluntad rendida a Él. No mi voluntad, Señor, sino la tuya. Señor, pase de mí esta copa. Si yo pudiera expresarte, decía Jesús en el Monte de los Olivos, mi deseo es que no quiero ir a la muerte, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una nueva oportunidad es este año, de no confundir nuestros buenos deseos con la voluntad de Dios. Nuestros buenos deseos están en conflictos con la voluntad de Dios la mayoría de las veces, porque nuestros buenos deseos vienen de nuestra carne, lo que yo quiero hacer por el Señor. Pero no estoy llamado a hacer lo que yo quiero, porque cuando yo estoy haciendo lo que yo quiero, mi voluntad choca con la voluntad de Dios. Y está habiendo un conflicto de señorío. Por eso Jesús dijo, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les pido? Porque muchas veces eso de Señor, Señor, es simplemente una expresión supuestamente agradable, formal,
pero lo que Él quiere que realmente Él sea el Señor y nosotros siervos, humillados delante de Él, que podamos cumplir su voluntad. Sí, hay veces que es difícil, doy fe de eso, claro que sí. Hacer lo que Él espera de nosotros, hacer lo que Él nos pide, es difícil. Nos ganamos las críticas de los demás, sí, claro. ¿Se levanta oposición? Sí, sí, claro. Sí, seguro que sí. Pero los resultados son maravillosos. Nosotros muchas veces queremos obedecer viendo los resultados antes, sacando conclusiones previas. Nosotros como siervos tenemos que obedecer y dejar que el Señor maneje la historia y los resultados. Como ser, me entristece el resultado de la votación en el Congreso, pero me alegra que hicimos lo que teníamos que hacer, que fuimos a la OEA, que fuimos al Congreso, que fuimos al Ministerio de Exteriores, que fuimos al periodismo, que fuimos a las avenidas de todas las ciudades, que fuimos a las plazas en todas las ciudades, que fuimos a la Plaza de Mayo, que fuimos y proclamamos que eso estaba mal, que matar a un niño está mal, que matar a un inocente está mal, que matar no es la voluntad de Dios. Bueno, no sé por qué todo salió así, cada uno puede tener su explicación. Pero yo no puedo obedecer porque voy a ganar y desobedecer porque no voy a ganar. Yo estoy llamado a obedecer. El resultado es un tema del Señor. Si usted me dice, pero ¿está conforme con el...? No estoy conforme con lo que pasó. Pero estoy satisfecho con que la iglesia empezó a abrir los ojos y entendió que su misión no es en el templo, sino en la sociedad. Sal y luz del mundo. Aunque todavía algunos andan predicando y enseñando que hay que orar y predicar y que no hay que hacer esas cosas, no es así, bíblicamente no es así. Se están escapando de una gran responsabilidad. El Señor nos demanda que denunciemos el pecado. Cuando Juan el Bautista se cruza con Herodes, no se pone a orar ni a predicar el Evangelio. Le dice, vos te has quedado con la esposa de tu hermano y eso está mal, aunque seas el rey, aunque tengas poder, eso está mal. Le costó la cabeza a Juan el Bautista. ¿Qué tendría que haber hecho Juan el Bautista? ¿No decirlo? La misión de Juan el Bautista no era salvar su cabeza, sino denunciar el pecado. Y el aborto es un pecado, y no podemos dejar de denunciarlo. Y no lo podemos denunciar dentro del templo, hay que denunciarlo en la calle, que los diputados, los senadores, los ministros de salud, los presidentes, los anteriores, los de ahora y los que vengan, sepan que eso está mal a los ojos de Dios. La iglesia, nosotros, los discípulos, debemos aprender a hacer su voluntad y dejar el resultado al Señor. Pero a nosotros se nos va a demandar qué hicimos con lo que Dios nos pidió. No se nos va a demandar otra cosa, sino qué hicimos con lo que Dios nos pidió. Así que este es otro principio claro para este año. Aunque sea costoso, aunque lleve tiempo, vamos a seguir luchando en todo lo que tengamos que luchar. No creemos que la ideología de género se le debe inculcar a los chicos. No lo creemos, no creo que el Estado tenga que hacer eso. Tenemos que denunciarlo. No importa del partido que sea, cualquier partido. Esto es un tema de principio. Esto es un tema de principio. No importa la oposición, no importa los problemas que surjan, y los hemos tenido nosotros mucho. Claro que sí. Pero Dios nos demanda eso. Como Noé cuando se le demandó hacer un arca. Qué incómodo para Noé suprimir todos sus planes. Yo no sé qué planes él tenía como familia. Pero de pronto aparece el Señor y le dice, construí un arca porque voy a traer juicio sobre esta generación. Y él empieza a construir un arca donde no hay mar. Y se ganó la burla y la incredulidad de todos, claro que sí. Pero puso a sus hijos a trabajar. Y no hizo el arca que él quería.
hizo el arca según el diseño de Dios, es decir, obedeció. Dios no le dio explicaciones, le dio detalles de su trabajo y se puso a trabajar. ¿Cuántos cientos de árboles habrá tenido que cortar? ¿Cuánto tiempo le habrá llevado construir ese arca? ¿Cuánta risa burlona de los vecinos? Sí, claro que sí. ¿Cuánta oposición de la gente? ¿Cuánto costo? Porque todo eso llevaba mucho costo. Me imagino que le habrá sido difícil también guiar a los hijos que trabajen junto a él. Pero saben, se nos pide que obedezcamos. Y dice el libro de Génesis, y Noé hizo todo conforme Dios se lo pidió. Así que hermano, alegrémonos porque Dios nos da una nueva oportunidad, el año 2021, para que podamos hacer todo según el Señor nos ha pedido. Gloria a Dios. Este es un principio eterno que va a traer bendición sobre tu vida. Y el tercer principio espiritual, para caminar firmes, tomados de la mano de Jesús, es no resistirnos a sus enseñanzas y entregarnos plenamente a ellas. Me sigue impactando fuertemente las palabras de Jesús cuando dice, mas entre vosotros no será así. Ustedes han oído y han visto cómo se manejan, pero entre ustedes no será así. Y empezó a dar una serie de enseñanzas que contrastaban con la cultura de ese momento, que era una cultura mundana y no del Espíritu de Dios. Y entonces le dijo, miren, en mi reino el que quiera ser primero tiene que ponerse último, el que quiera ser el más grande tiene que servir. No corran y busquen los primeros lugares, no vaya a ser que alguien los saque de ahí. Siéntense en los lugares más modestos. Nosotros formamos parte de un reino distinto a todo lo que hay en este mundo. Y ese reino donde Jesús es el Señor tiene una normativa, primero tiene una constitución que es la Biblia, y está llena de artículos y de enseñanzas que nosotros no podemos resistirnos porque somos parte de ese reino. Estamos bajo la autoridad de la ley de Dios. Y se espera de nosotros que expresemos nuestra verdadera ciudadanía, que la Biblia dice, vuestra ciudadanía no es de la tierra, es una ciudadanía de los cielos. Entonces es importante también que aunque nos hayamos desgastado y de pronto quizás el polvo de este mundo se nos pega un poco encima, nos sacudamos todo eso que no tiene que ver con nosotros, que no nos resistamos más a estas enseñanzas que a nuestra naturaleza humana nos chocan y nos entreguemos a ellas porque vienen de Dios. ¿Cómo ser? En el libro de Mateo, capítulo 5, el Señor dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Somos sus discípulos. El discípulo no es el que se mete en un aula a aprender un concepto teórico. El discípulo es el que camina detrás de su maestro. Cuando alguien dice, él es mi maestro, no es alguien que le enseña conceptos teóricos, sino con su vida le da ejemplo y uno lo va imitando. Así que Jesús le dice, mire, hay leyes muy lindas acá. La ley del talión se llamaba esta ojo por ojo y diente por diente. Era una ley benévola porque trataba de poner límite a la venganza. Porque la naturaleza humana es tan violenta que cuando a uno lo lastimaban, el otro tomaba venganza y lo mataba al otro. La ira y el enojo hacía que se enojara tanto que no le contestaba de la misma manera, sino más violento y más veces. Así que la ley del talión era una ley que regulaba la venganza. Y decía,
ojo por ojo y diente por diente, pero no te pases el límite. Sin embargo, Jesús dice, miren, eso está muy bien para la gente de este mundo que no me conoce. En mi reino hay algo superior a esto, mucho, mucho más benévolo. Y esa regla dice, no resistan al malo. Y al que te golpee la mejilla derecha, ponle la otra también. Ustedes han escuchado, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, dice Jesús, ahora yo les voy a enseñar otra cosa. Hagan bien a los que le aborrecen y oren por los que os ultrajan y persiguen. Una de los títulos que se nos dice a los cristianos, o que la Biblia dice, es nueva criatura. Las nuevas criaturas somos distintas criaturas, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Por eso, este año es una buena oportunidad de que esas nuevas criaturas que han nacido en Cristo puedan expresar cada día en sus conductas, actitudes y acciones estas enseñanzas que Jesús nos ha dejado. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué va a pasar este año? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué me voy a comprar? No. El 2021 es una buena oportunidad para poder volver a las enseñanzas de Jesús y ponerlas en funcionamiento. Porque muchas veces las leemos y decimos, uy, qué linda, pero como que están fuera de nosotros. Como que nosotros justificamos nuestra carne y no dejamos manifestar el Espíritu de Dios en nuestra vida. Toda la enseñanza de su palabra pone claramente una diferenciación entre la vida natural sin Dios y la vida nueva en Cristo, bajo el Espíritu de Dios. Y en verdad que debe ser así. Y no debe ser una declamación, debe ser una realidad, una realidad. Yo sé que no debería ser así, pero muchas veces entre los cristianos y hay deudas que no se pagan, hay infidelidad en matrimonios, hay separaciones que tienen que ver con la incapacidad de perdonar, de soportar, como dice Corintios 13. Es verdad que entre los cristianos, y a mí me duele mucho, yo he llegado a conocer chicas cristianas, novios, que han ido a abortar porque quedaron embarazadas, se avergonzaron y abortaron. Mas entre vosotros no será así. Yo sé que peleamos por una ley mejor para la sociedad, pero la ley de Cristo tiene que estar en nosotros. No necesitamos una ley que nos prohíba. Nosotros solamente necesitamos la palabra de Dios, la ley de Dios, y ya es suficiente. Si la ley de Dios dice no matarás, yo no necesito que el Congreso ponga una ley. Peleo por esto porque creo que no vamos a construir una sociedad mejor con leyes injustas, violentas, que maten. Y a mí me preocupa la Argentina, donde se crían mis hijos, mis nietos, y también trato de construir una sociedad mejor desde los principios bíblicos, no desde la política, desde los principios de la palabra de Dios. Algunos dicen, ¿están haciendo política? No, estamos proclamando el quinto mandamiento, no matarás. Así que no es hacer política, esto también es evangelizar, proclamar el evangelio, la ley de Dios. Pero entre los cristianos esto debería ser así. Yo te quiero invitar que hagamos un pacto, que este nuevo año sea una oportunidad de que sin pena, sin código penal, sin que alguien nos persiga, sea nuestra voluntad poder no resistirnos a estos mandatos del Señor.
Él espera que nosotros realmente los cumplamos. Recuerdo cuando Jesús lavó los pies de los discípulos antes de ir a la cruz. Y le preguntó a los discípulos, ¿ustedes entendieron lo que hice? Claro, le dicen ellos, lo entendimos. Bueno, miren, entender mi palabra no es suficiente. Ustedes van a ser bienaventurados si lo ponen en práctica, le dijo Jesús. En los asuntos de la fe se habla mucho de la ortodoxia, es decir, de no desviarnos de la recta enseñanza. Pero le voy a decir, es más importante no desviarnos de la recta conducta, de la ortopraxis, de una práctica correcta a la luz de la palabra de Dios. Y lo que el Señor le decía era, la ortodoxia no es importante, pero si ustedes lo ponen en práctica, la ortopraxis, entonces van a ser bendecidos. Yo quiero invitarte con todo cariño que hagamos un pacto y juntos como iglesia Jesús es Rey, en este año 2021, juntos nos propongamos poder profundizar nuestra intimidad con Dios como fundamento de lo que nosotros somos. Que podamos proponernos obedecer la voluntad de Dios independientemente de los resultados o de lo que nosotros podamos entender o comprender. Simplemente oímos y obedecemos. Y lo tercero, también invitarte para no resistirnos a sus enseñanzas, para hacer de ellos la ley de nuestra vida, de nuestra conducta y de nuestra forma de vivir. Muy feliz y bendecido 2021. Siempre me emociona mucho pensar que a lo largo de 21 siglos, nuestros hermanos cristianos que han transitado todo este camino han mantenido las enseñanzas de la palabra de Dios y han participado, como nosotros hoy, en la recordación y en la celebración de la última cena del Señor. Y Él no dejó muchas cosas físicas a las cuales aferrarnos, porque el Señor conoce que el corazón del hombre tiene una fuerte tendencia idólatra y pagana. Rápidamente se aferra a objetos materiales, por eso la ley de Dios prohíbe toda imagen, toda escultura. Y el único elemento que dejó el Señor es el pan y el vino, que tenía que ver con la cena pascual que Él había participado con sus discípulos. Y en ese momento inculcó a sus seguidores que hasta que Él vuelva, la iglesia, sus seguidores, los discípulos, pudieran compartirlo. Porque ese pan y esa copa nos vuelve a centrar en Jesús. No en una doctrina, no en una organización religiosa, no en un ritual, sino en la persona de Jesús. De manera que nos preparamos en esta oportunidad como familias cristianas para conmemorar y celebrar ese sacrificio doloroso para Jesús y beneficioso para nosotros. Porque en esa cruz en que estaba padeciendo y muriendo el Hijo de Dios, en su vida sin pecado, estaba pagando por la vida de todos los pecados de la humanidad. Y en esa oportunidad tomó el pan y después de haber cenado, lo partió y lo dio entre los discípulos y les encomendó: hagan esto en memoria de mí. Así que en obediencia a la palabra de Dios, tomamos este pan y lo participamos. Señor, te damos gracias porque hoy podemos recordar y celebrar que tu cuerpo fue partido por causa nuestra, no por causa de otros,
sino nuestra. Que tu muerte fue por mí y por cada uno de mis hermanos. Fuimos los responsables, nuestro pecado. Nadie te llevó a la muerte, pero tú, Señor, pusiste tu vida en rescate de muchos. Te damos gracias, bendecimos este pan y lo comemos en el nombre de Jesús. Amén. Participemos juntos. Y después también tomó la copa, que era parte de la cena pascual con que ellos conmemoraban esa festividad. Y ahí con sus discípulos les dio un nuevo significado. Y les dijo, esta sangre, este vino representa la sangre. Yo hago un pacto con ustedes a través de mi sangre. Yo voy a derramar mi sangre, voy a poner mi vida por cada uno de ustedes. Así que esta copa nos recuerda la sangre que Él vertió, derramó desde la cruz para salvación de todo aquel que en Él cree. Señor, gracias porque tu sangre nos trajo vida. Gracias por esta preciosa y bendita sangre que nos limpia de todo pecado, de toda condenación y de todo juicio. Señor, no hay nada bueno en nosotros. Lo único bueno es el pan y la copa, eres tú. Por eso te damos gracias y te recordamos con gratitud y con aprecio. Bendecimos esta copa que participamos en el nombre de Jesús. Amén. Bebamos todos de la copa de Jesús. Ha sido una gran alegría poder compartir con todos ustedes este culto al Señor. Poder iniciar un año juntos es maravilloso, realmente maravilloso. Y quiero extender mi bendición sobre ustedes y expresarle mi profundo deseo como pastor de la iglesia que el Señor les bendiga con todo el peso que eso significa, con toda esa gracia de Dios sobre la vida de ustedes y de toda su familia. Que el Señor nos permita caminar juntos este año, que podamos encontrarnos cada semana, cada primer día de la semana, para disfrutarnos de la comunión en Cristo, de su palabra, de la oración y de su presencia real en medio nuestro. Que tengan un año bendecido por la gracia y la misericordia de Dios. El Señor les bendiga.